empezamos esta semana, terminamos esta Semana Santa hoy y miren, la casa está llena, así que les felicito porque tomaron la mejor decisión y de eso vamos a hablar hoy. Esta pequeña plática que tenemos en esta mañana se llama tarjeta de presentación. ¿Algún día, en algún momento le han dado una tarjeta de presentación a usted? Y quiero empezar comentándoles que nosotros todos los días recibimos un montón de información. Desde que nació lo que yo llamo la era de Google y las redes sociales, nosotros tenemos acceso a todo tipo de información. Yo recuerdo cuando yo era pequeña, cuando estaba en el colegio, que la única forma que yo tenía para adquirir conocimiento era ir a una biblioteca. Pregúntele usted a los centennials si conocen una biblioteca. Eso ya está como ir a un museo, más o menos. Pero a nosotros sí nos tocaba ir. Uno iba, tiene un libro de español y empiece usted en el índice a buscar en el libro de español para poder hacer su tarea. Pero desde la era de Google y las redes sociales esto no es tan necesario porque estamos a un clic de distancia para obtener toda la información que queramos. Y de una u otra forma, nosotros somos influenciados por toda esa información que recibimos. Y esa información que a veces nos llega en pequeños sorbos, porque así usted no sea de la era digital, usted no sea como nuestra generación Z, que son multitask, que siempre están conectados, hiperconectados. Por lo menos si usted es de la generación un poquito anterior, por lo menos usted prende el televisor para ver las noticias, ¿verdad que sí? Y familia colombiana que se respete de la época de un poquito más atrás, hasta desayunaba, almorzaba y cenaba con las noticias. Levanten la mano los abuelos si estoy diciendo mentiras, ¿verdad que sí? Y otros que querían informarse en esa época, pues compraban el periódico. Y el periódico les llegaba a su casa. Pero somos influenciados en sorbos pequeños o en sorbos muy grandes con la información que recibimos. Y ese conjunto de información que nos va influenciando se empieza a convertir en la manera en que vivimos y posiblemente incluso en lo que direcciona nuestra vida. Porque tomamos decisiones de acuerdo a esa información que recibimos. Y si no, fresquito tenemos nuestras campañas políticas de hace poquito, donde se le dio un boom a las redes sociales para poder darnos información, para que nosotros de acuerdo a esa información tomáramos decisiones. Y la cosa es que la persona promedio toma diariamente más o menos unas 10,000 decisiones. Y muchas de esas decisiones son irrelevantes, pero otras son importantes. ¿Qué debería desayunar hoy? ¿Arepita con chocolate? Ay, pero es que el chocolate me cae mal. Ay, pero ¿qué? Un chocolate al año no hace daño. ¿Sí? O como yo, media hamburguesa que me va a caer mal. Y terminé como cuando viajé con los pastores a Villavicencio, vomitando. ¿Sí? Dejé de comer carne de res y ahora me cae re mal. ¿Sí? Entonces, esa fue mi última mala decisión. ¿Sí? Decisiones, siempre les digo a mis hijos, determinan destinos. Y las decisiones son importantes. Y hoy vamos a tratar de eso, de decisiones, de cuál es la información que está influyendo en tu vida para que tomes decisiones y cuáles son esas decisiones que deberías de tomar para hacer de tu vida
mucho mejor. Dios también tomó una decisión. Y esa decisión fue trascendental, porque esa decisión determinaría el destino de muchas generaciones. Él decidió enviar a su hijo único, a su hijo unigénito, como dice en la Biblia, para que ese hijo unigénito nos mostrara cómo era él. Y cuando empezamos nosotros esto de ser cristianos, lo primero que nos enseñan es Juan 3:16, y me imagino que muchos de ustedes se lo saben. Y dice Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente, me la sé en la Reina Valera. Enviar a su hijo fue una decisión que tenía un propósito. El propósito era que Dios quería darse a conocer al hombre. Él quería encontrarse con el hombre. Él quería establecer una relación con el hombre. Él quería que a través de Jesús, que a través de su hijo, nosotros entendiésemos cómo era el carácter misericordioso, amoroso, restaurador y bueno del Padre, como cantamos hoy. Y no era una decisión fácil ni sencilla, porque enviarlo al mundo era solo la primera parte de ese plan que había establecido Dios para nuestro futuro. La segunda parte del plan requería la decisión de Jesús. Jesús llega al mundo y ya todos conocemos la historia de la Navidad. Esa es la primera parte del plan. Pero la segunda parte del plan ya requería la decisión de Jesús. Y no sabemos desde qué momento Jesús tuvo conciencia de lo que venía a hacer. Pero sí sabemos por allá que en Lucas 2:49 ya Jesús tiene conciencia de que Él era el Hijo de Dios. Y en Lucas 2:49 Jesús se pierde en el templo, sus padres lo empiezan a buscar, llegan un poco enojados y le dicen, oye, ¿dónde estabas? ¿Qué te habías hecho? Y Jesús le responde cuando lo encuentran en el templo hablando con todos los sacerdotes. Le responde, pero ¿por qué me están buscando? ¿No saben ustedes que tengo que estar? Me ponen a abrir a mi botella, es que tengo una fuerza. Tengo que pedirle a Dios, ya no lo logré. Tengo que pedirle a Dios que me dé la fuerza de Sansón. Y le responde él a sus padres, ¿pero por qué me están buscando? ¿No saben ustedes que yo tengo que estar involucrado? Tengo que estar en las cosas de mi Padre. Eso es lo que están viendo hoy nuestros niños, las cosas de mi Padre. Y Jesús tenía aproximadamente la edad de 12 años cuando toma una decisión. La decisión de involucrarse en las cosas de su Padre. Y de ahí, de los 12 años en adelante, empieza Jesús a involucrarse en los asuntos de su Padre. Y en esas decisiones vendría la decisión más importante. La decisión que nosotros sabemos que fue costosa, que fue dolorosa, pero a la vez que fue trascendental y que era absolutamente necesaria. Y el relato de Mateo 26 nos muestra cómo esa decisión de Jesús fue tan definitiva, pero también fue de esas decisiones que requerían ponerle todo lo que era. Y en Mateo 26, Él le dice a sus discípulos, estando en Getsemaní orando, y les dice, mi alma está destrozada
de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Así era el tamaño de la decisión. Y vuelve Jesús y les dice: velen conmigo. Y se va otra vez al Padre y ora 3 veces. Y la segunda vez él oró y dice ahí el texto bíblico en Mateo 26 que él le dice a su Padre: Padre mío, si nos es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Muchas personas dicen que Jesús dudó. Yo no creo que Jesús haya dudado de la decisión. Yo creo más bien que Jesús sabía que Dios podía hacer algo. Pero más sin embargo, Él toma esa decisión. Y esa decisión no era para menos de que Jesús estuviera angustiado, de que Jesús estuviera triste. Porque esa decisión implicaba sangre, dolor y muerte. Y hay un libro que se llama La crucifixión de Jesús, una investigación forense. Y este libro hizo unos estudios acerca de la muerte de Jesús y recrearon lo utilizado para la muerte de Jesús, entre esos la cruz, ¿sí? Cruces de madera que medían 2,34 metros y el palo horizontal era de 2 metros. Trataron de recrearlo y ataron voluntarios para que se amarraran, no los clavaron, pero sí los sujetaron a la cruz. Los monitorearon electrónicamente, les monitorearon con electrocardiograma, su pulso, su presión arterial. Y los voluntarios que estaban atados podían decir que no podían apoyar la espalda en la cruz. Y que la incomodidad de la postura era tal que solo estando atados tenían unos fuertes dolores en sus extremidades, en sus pantorrillas, en sus muslos. Y una incapacidad de respirar, solo estando atados. Eso fue lo que vivió Jesús. Por eso en Getsemaní, la decisión que él sabía le tocaba tomar, le costó lágrimas. Y dice este libro que lo que vivió Jesús en eso que estamos recordando en esta Semana Santa fue terrible. Porque, por ejemplo, Jesús tuvo que caminar aproximadamente 8 kilómetros con la parte horizontal de la cruz. Y ya les conté que pesaba más o menos ¿cuánto? Más o menos tenía 2 metros de diámetro y 22 kilos. Era pesada. Pero ese no era el problema. El problema era que mientras Jesús caminaba esos 8 kilómetros por ese palo horizontal, había un verdugo que le iba haciendo flagelaciones. Y las flagelaciones romanas eran conocidas por ser terriblemente brutales. Mientras él iba caminando, le tenían que dar 39 latigazos. Pero eran 39 latigazos hechos con un artefacto que era un látigo de tiras de cuero trenzado en cuyos extremos tenía bolas de metal entretejidas. Y mientras golpeaban a Jesús con esas bolas de metal, había otro látigo que no tenía bolas de metal, sino que tenía huesos afilados. Así que Jesús iba por esos 8 kilómetros cargando ese pedazo de madera con su piel desgarrada. Y el libro dice que el cuerpo de la víctima que sufría estos flagelos podía experimentar un dolor tan grande que terminaría con una conmoción hipovolémica. Es decir, que se perdía tanta cantidad de sangre
que el corazón se aceleraba para tratar de bombear la sangre que ya no existía. Los clavos, dice este libro de la autopsia de Jesús, han llegado a la conclusión los científicos que no fueron puestos aquí porque se desgarraría, se caería de la cruz, sino que fueron puestos aquí, debajo del pulgar, y medían 12 centímetros de largo. Pues lo que sucedía con eso era que tenía, y lo mismo que en las piernas, era que tenía tantos calambres que se atrofiaban los músculos y al final la víctima moría por falta de aire, por muchos dolores en el cuerpo, pero sobre todo por un infarto al corazón como consecuencia del esfuerzo agotador. Así que les cuento todo esto solo para decirles que la decisión de Jesús no fue fácil, porque aunque era Dios, era hombre. No iba a ser fácil tomar esa decisión, porque implicaba demasiado dolor. Pero Jesús tomó la determinación de tomar esa decisión, de ir a la cruz y de literal entregar el corazón por nuestro destino. Fue escupido, desgarrado, humillado, golpeado y finalmente clavado en una cruz como la demostración más importante de que tú y yo éramos importantes y de que tú y yo merecíamos conocer al Padre. Lo hizo todo por ti y por mí. Esa fue su decisión. Pero saben, lo que más amo de esta historia es que esa decisión no se quedó solamente allí en la cruz, no se quedó solamente allí en la muerte, sino que Jesús resucitó. Y ya que estamos hablando de evidencias, quiero decirles que la resurrección es la muestra y la evidencia más grande que nosotros tenemos. Jesús sigue vivo. Y aunque hay muchas pruebas teológicas, históricas, científicas acerca de la resurrección de Jesús, hoy solo quiero resaltar dos. Hoy solo quiero resaltar dos como evidencia de esa verdad. Y quiero que de aquí en adelante usted le preste mucha atención, sobre todo a la segunda. La primera que quiero resaltar, y quiero que por favor, es esta. Hice un reguero. La primera evidencia que nosotros tenemos son los hechos históricos. Los hechos históricos relatan que Jesús fue una persona real, que caminó sobre esta tierra, ¿sí? Sus hechos, los hechos de su vida quedaron documentados. Yo he tenido la oportunidad de ir múltiples de veces a Israel, y cuando tú vas a Israel te dicen: por aquí caminó Jesús, aquí fue donde se reunió con sus discípulos, aquí fue la última cena de Jesús. Los hechos de que Jesús fue una persona real existen en la historia, están documentados, quedaron registrados. Y la tumba vacía también quedó registrado en varias partes de la Biblia, pero también en muchos hechos históricos testimoniales. No solo por los discípulos que le seguían, sino que también por ejemplo, los oficiales romanos que le cuidaban. Entonces los hechos históricos nos dicen que Jesús fue una persona real. Los hechos históricos nos dicen que Jesús caminó por esta tierra, y los hechos históricos nos dicen que la tumba estaba vacía. Y miren lo que dice Mateo 28, del 5 al 6, cuando van las mujeres a arreglar el cuerpo de Jesús al tercer día.
se encuentran con un ángel y el ángel le habló esto a las mujeres. Le dijo, no teman. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado, tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Así que esa es la primera evidencia que tenemos, ¿sí? La primera evidencia son los hechos históricos. Pero la más importante es esta que sigue. Esta es la segunda, bueno, todas son importantes, pero esa segunda evidencia es muy importante porque te involucra a ti y me involucra a mí. Esta segunda evidencia es el poder del testimonio. El testimonio de aquellos que decidieron seguirles. Desde el momento en que Jesús resucitó y se apareció a sus discípulos, miles de personas han dado hasta su vida por Él. Miles de personas han dado todo lo que son por mostrar y enseñar esta verdad. Pero también miles de personas desde el momento de la resurrección de Jesús hemos sido restauradas, hemos sido bendecidas, hemos sido transformadas por el poder de Jesús. Por eso, la evidencia más importante que tiene Jesús sobre esa tierra somos nosotros. Soy yo y eres tú. Y esto se lo dijo una vez, ahí se ve muy pequeñito, pero se los voy a leer. Esto lo encontramos en la segunda carta de Corintios del 3, capítulo 3 del 2 al 4. Se los voy a leer porque ahí se ve muy chiquitito. El poder de la resurrección sigue vigente hoy. El poder de Jesús sigue vigente hoy, ¿verdad que sí? ¿Lo has sentido tú? ¿Lo has vivido tú? Mire lo que dice 2 Corintios 3 del 2 al 4. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Escuchen esto, amada familia. Es evidente que son una carta de Cristo. Cuando yo te veo a ti, yo veo la evidencia de que tú eres una carta de Cristo. Y mire lo que dice Pablo, que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta llamada Julián, esta carta llamada Miguel, Camila, Alejandra, esta carta llamada Andrea, no está escrita en pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Tú eres la tarjeta de presentación de la resurrección de Jesús. Tú eres la tarjeta de presentación de que Jesús sigue vivo y está en medio de nosotros. La evidencia actual somos nosotros. Y por eso nos obliga a nosotros a tomar decisiones como las que tomó Jesús. Eso nos obliga a nosotros a vivir como resucitados, restaurados y transformados. Y ya estoy concluyendo y quiero que le prestes atención porque aquí va tu parte. Aquí va la parte que te corresponde hacer a ti. Está en 2 Corintios, ahí mismo en 3, pero vamos al 3:16. Mire lo que dice 2 Corintios 3 del 16 al 18. Dice de la siguiente manera: en cambio, cuando alguien se vuelva al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros,
a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Amén. Miren, se los voy a volver a leerles estos pedacitos. Primero, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¿Y saben qué significa que el velo es quitado? Que usted y yo tenemos total acceso al Padre. Total acceso al Padre. ¿Quiénes se han vuelto al Señor de los que están aquí? ¿Quiénes pueden decir yo me volví al Señor? Y cuando el velo es quitado, el Espíritu del Señor trae libertad. Y también dice que nosotros podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Amén. Por eso nosotros estamos llamados a salir de la tumba. Jesús tomó la decisión también de no volver a la tumba. Ni siquiera salió como Lázaro con las vendas de sepultura. Esa también tiene que ser nuestra decisión el día de hoy. Vivir como dice su palabra, que las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas. La piedra ha sido removida y las vestiduras de sepultura han sido quitadas. Jesús no volvió a la tumba. Jesús fue a la gloria del Padre y está sentado a su derecha para interceder por nosotros. Por eso nosotros tampoco tenemos por qué regresar a la tumba. La decisión hoy es permanecer libres. La decisión que tenemos nosotros, tú y yo, es no seguir con las vendas de sepultura, no volvernos a colocar las vendas de sepultura, no volver a entrar al sepulcro. Porque si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Dice Romanos 8 para terminar. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Amada familia, algunos, no sé si alguien nos acompaña aquí y no ha tomado la decisión por Cristo. Pero en esta era tecnológica, donde estamos bombardeados de tanta información, sigue siendo Cristo la mejor decisión. Sigue siendo la única decisión de vida. Pero aquellos que ya hemos tomado esa decisión, que ya hemos sido restaurados, hoy se nos invita a una nueva decisión. Y es a salir de la tumba. Es a vivir reflejando la gloria de Dios. Es a convertirnos en la carta de presentación de su poder que aún actúa hoy. Hoy no quiero hablar de mis testimonios y quiero hablar del testimonio de mi esposo. Creo que uno de los milagros más importantes que Dios ha dado a mi vida ha sido mi esposo. Fue un regalo así, profetizado, prometido. Yo sí puedo decir eso, todo el mundo me dijo, es él. Bueno, todo el mundo me dijo, no, Dios me dijo que era él. Pero mi esposo sufrió cáncer de tiroides. Y luego que salió del cáncer de tiroides de su cirugía,
le da un infarto y me llaman en la madrugada, si no estoy mal, y me dicen, su esposo acaba de sufrir un infarto. Y yo recuerdo tener que ir en una ambulancia y ahí entendí por qué uno quiere que se muevan los carros. Cuando vas en una ambulancia quieres que todos se muevan para llegar rápido. Él llega, a mí no me dejan ingresar a la sala de cuidados intensivos coronarios. Pero cuando yo entro veo que no podían tomarle la sangre de su vena y estaba lleno de sangre y eso fue horrible. Así que yo salí angustiadísima, tenía 4 niños muy pequeños y me senté en la sala de espera a llorar. No sabía qué hacer. Y se hace un señor al lado mío y me dice las mismas palabras que mi mamá siempre me suele decir. ¿Acaso no sabes el Dios en el que tú has creído? Y yo empiezo a decirle, sí, entiendo. Yo sé el Dios en el que he creído, que es el Dios que es capaz de levantar a los muertos y resucitar. A los 8 días, para no hacerle largo el testimonio, 8 días, mi esposo estaba haciendo la prueba de esfuerzo. Era como si no hubiese pasado nada. Tanto que lo que dijeron era que seguramente, como los 5 electrocardiogramas que le tomaron, habían estado mal tomados, porque no había rastro de un infarto en él. Seguimos siendo la mejor evidencia del poder de Dios. Y por eso nosotros, familia de Puente Aranda, nos levantamos en poder y gloria. Creemos que Él está vivo y que sigue haciendo milagros, prodigios y restauración en medio de cada uno de nosotros. Hoy tomamos la decisión de salir de cualquier tumba, de quitarnos cualquier venda de sepultura que se haya quedado y de vivir como resucitados, restaurados, rescatados y adoptados. Amén. Ponte de pie, por favor.